Juan Antonio Castro Pérez. Yo nací el 28 de enero del año 1948 y a la edad tengo 77 años. Mire, yo conozco el lugar del año 1971, por ahí por el mes de marzo, que yo trabajaba el año 67 en los llanos de Caldera. Yo me casé en Caldera con mi señora, que se llamaba Silvia Soria Fuenzalía, que ahora en paz descanse. Tuvimos dos hijos, la Bernarda y el Juan, y el año 70, como le digo yo, el 71 llegamos acá, yo era el ayudante del administrador, y el año 74, por temas políticos, cerraron el proyecto y todos tuvimos que emerger. Yo me fui a Copiapó y en el año 77 me llamaron de la Corfo y me contrataron como chofer. En 1991, al cual renuncié por mis propios medios, y la idea nuestra era venirnos para acá. Nuestros hijos, los dos habían salido del liceo y ya estaban trabajando. La idea nuestra y lo que nosotros pensábamos, que a lo mejor fue una misión que Dios nos encomendó. Tratar de crear una escuela. Que aquí había niños de 8 o 9 años que nunca habían empezado un colegio, para tratar de sanear la propiedad de la tierra de las personas que no tenían título de dominio, crear telefonía y tratar de sacar el sector del aislamiento. Y fue así que cuando llegamos al 91, la primera idea de mi hija fue que ella quería casarse acá y quería casarse con toda la comunidad, que por qué no construíamos una pequeña capilla donde ella se pudiera casar. Fue lo primero que hicimos. Después que teníamos la capilla, lo formamos como junta de vecinos, el día 31 de diciembre del año 1992, al cual me eligieron a mí como presidente. Estuve 2 periodos. Y en ese tiempo empezamos a tratar de solucionar los problemas. Primero tratamos de crear la escuela. Y por la fecha que era como en febrero, marzo, por ahí, nos dijeron las autoridades de Huasco de que era imposible crear una escuela porque estaban vencidos los plazos de la ración alimenticia. Llego a Copiapó a hablar directamente con el jefe de la Junavec, que yo no lo conocía, y se llamaba el caballero Manuel Silva Montenegro. Cuando yo llego allá, me atendió de inmediato y me dijo: a ver, don Juan, ubíqueme. Pescó un plano y lo puso arriba del escritorio. Y yo le dije: no, señor, esta es la quebrada de Totoral. Nosotros estamos en la otra quebrada, del Algarrobal. Cambió de plano, ya, ubíqueme acá. ¿Cuántos niños tienen ustedes en edad escolar? Mire, en este momento hay 9. Ya don Juan dijo: mire, ningún problema. Cuando usted me traiga un documento de que tienen creada la escuela, partimos con la comida. De este momento están reservadas las raciones. Una escuela tan rápido. Y se creó la escuela y nosotros pusimos la fecha el 13 de abril para que empezara a funcionar. No teníamos la parte física de la escuela. Se empezó a hacer clases en la capilla. Y comían los niños acá en mi casa. Y había niños que estaban a 9 kilómetros de distancia hacia el norte y 9 kilómetros hacia el sur, en la punta del nicho que se llama un sector. Entonces, con el director de la Junavec, creamos un hogar acá en mi casa, que nosotros teníamos internados los 5 niños de la Punta del Licho, de lunes a viernes, y yo iba todos los días en una renoreta que tenía a buscarlos del lado norte. Y empezamos nosotros a construir la escuela. Nos conseguimos un plano de una escuela que está por ahí antes de llegar a Maitencillo, que ahora está cerrada, y por ese plano empezamos. Pusimos los pilares. Yo primero pasé por bienes nacionales, consulté cómo estaba, me dijeron que estaba listo el decreto,
pero faltaba la firma del Ceremi, que estaba en una reunión con el intendente y llegaba a la 1, que fuera esa hora. Y me fui al mes y me dice el señor Cornelio, y me dice, su proyecto llegó hasta aquí. Yo le pregunto, ¿y por qué? Porque ustedes no tienen el terreno saneado y un terreno que no esté el nombre del fisco, no, el fisco no invierte plata. No, le dije, yo lo tengo claro. Pero yo le dije, ¿y a qué hora prueban los proyectos? Me dijo, a las 3 de la tarde. Ya le dije, yo a las 2:30 estoy acá con el proyecto. O sea, con la resolución. Y se puso a reír. Yo le dije, ¿por qué se ríe? Porque como dijo, mira, son las 11:30, ¿tú crees que en 1 hora y media te van a hacer un decreto? Olvídate. Ya le dije, yo le voy a traer el decreto. Como yo ya sabía, así que hablaba con base. Así que esperé hasta la 1:15 en Bien Nacional y me entregaron el decreto. A las 2:30 estaba en la oficina del señor Cornilio y le dije, tome, aquí está el decreto. El caballero quedó impresionado. Yo le dije, jefe, no, le dije, miren, si yo fui harto año empleado público, entonces sé cómo se maneja el sistema, porque sí que sé que el Estado no puede invertir plata en un terreno que no esté saneado. Los cooperaron, que es muy larga la lista y no tengo todos los nombres ya en la mente, imagínense, ya más de 20 y tantos años, entonces es muy difícil. Y la posta también sirvió para que la ronda médica que venía una vez al mes atendiera a los pacientes. Entonces, se notaba que hacía falta una posta. Entonces empezamos a trabajar. Aquí los vecinos, los socios, algunos que tenían caballos, lo íbamos el fin de semana en el verano a Carrizal Bajo, ellos arrendaban los caballos, las mujeres vendían verduras y fuimos reuniendo plata para poder ir resolviendo los problemas y nosotros en general pusimos más del 50% en todas las obras que se ven ahora. Y ya, también para reunir plata para la posta, nos dividimos en dos sectores, el sector norte y el sector sur. El sector norte puso una candidata y nosotros del sector sur otra candidata. Y ganó la señorita Andrea Alfaro Araya, que era del sector norte ese año. Al año siguiente se volvió a repetir, que fueron 2 años nomás, y pusimos a la señorita Claudia Santana Soria, en la cual ella ganó. Entonces quedamos empatados, una reina para cada lado, porque de ahí ya no se hicieron nunca más reinados. Y toda esa plata que se reunía era para construir la posta. A ver, 97, inauguramos la posta. Y para implementarla, este amigo canadiense, se llama David Mitchell, él me hizo los contactos con la Embajada del Canadá en Santiago. A mí como presidente me tocó ir 2 veces, no podíamos ir toda la directiva. Y allá me recibieron muy bien y nos donaron casi 2 millones de pesos, de todo. Y el doctor, una vez que ya estaba instalada la cosa, estaba todo listo, dijo, lo felicito, dijo, porque es la posta que mejores muebles tiene en la comuna de Huasco. Salir del aislamiento. Era aislado porque como se paró la fundición antigua que había acá, entonces la gente que había todo empezó a emigrar, pues, tanto para Vallenar, para Copiapó, del lugar que era. Entonces aquí prácticamente quedó, como se dice, lo más valiente, que eran pocas familias. Nosotros íbamos bateando etapa por etapa de las metas que le habíamos propuesto. Y con el tema de la posta, los quedaron materiales. Entonces, veíamos que había niños chicos en edad de ir al jardín infantil. Entonces, hablamos con la directora, que tampoco la conocíamos, con la directora de esos años, la señora Guida Rojas, le explicamos la situación y ella dijo que ningún problema, que ella estaba de acuerdo a autorizar que construyéramos y que una vez que estuviera listo, le invitáramos, se inauguraba y se le daba marcha blanca, pero sí iba a ser un jardín compartido, que la Junge ponía una parte y la municipalidad tenía que poner otra parte. Vinieron autoridades, vino
En ese tiempo era gobernadora la señora Yasna Proboste, que ahora es senadora. Vino el diputado Mulé, que yo había hecho un pequeño discurso a lápiz, se lo pasé al profe que me lo pasara a máquina, y estábamos sentados con mi señora, empieza el show, y mi señora me pregunta: Juan, ¿en el discurso? No, me lo dio el profe. Ya no importa que no te lo orgulles. Y yo había pedido al locutor que estaba a cargo de la ceremonia que me tirara antes del alcalde. Me dijo, ya, me dijo, no hay problema. Y empezó el acto, los niños bailaron y todo el salmullo, unas poesías, ya, y me toca hablar a mí. Y yo empecé a contar del principio cómo se gestionó, cómo se trabajó, las personas que ayudaron y todas las cosas. Y después termino y se para el diputado Mulé y me va a recibir y me felicita. Y me dijo: te felicito, que vos habláis mejor que nosotros los políticos. Lo que pasa es que todo lo que había ahí, las construcciones, había muchos bloques de escoria. Entonces eran bloques bien bonitos, bien cuadrados, poco pesados, sí, pesaban 80 kilos, y mucha gente empezó a llevárselo. Incluso yo hasta en la hostería en Chañaral vi unos bloques de esos que tienen que haber sido de acá, porque yo en otro lugar no he visto bloques de escoria de eso. También a criar animales, alcancé a tener 135 cabras, tuve ovejas, después se me perdían mucho en el año, un año perdí 35, así que estamos con mi señora de venderlas. Y después, posteriormente, tramité para jubilarme y había puesto árboles y empecé ya a producir un poco y hacía cualquier trabajo, instalaba riego, lo que fuera. Después me dediqué a vender postes de cierre y hacía trabajo a terceros. Y eso fue más o menos como una vida de artista, que había que ser artista para poder sobrevivir. Acá uno se recibió el varón de mecánico en el Liceo en Vallenar y entró a trabajar en Copiapó en Salfa. Nosotros teníamos una casa en Copiapó y ellos se quedaron viviendo en la casa y trabajando allá. Hasta ahora hace 8 años que falleció. Y ella fue el pilar número uno de todo este adelanto de Cantolagua, porque si yo no tenía el apoyo de ella no podíamos hacer tantas cosas. La leche, cuidar las gallinas, lo hacíamos. No, en ese sentido nunca fue cuando se llama dejada en ese aspecto. Nunca uno puede olvidar ese pasado, esa vida en común que vivimos juntos. Pero en el fondo fuimos felices. Ella tuvo la oportunidad de conocer varios países y que yo nunca quise ir, porque yo nunca fui y he sido de la idea de salir a recorrer el mundo mientras no conozca más de mi país. Pues yo no conocía conocer el extranjero. Tuve oportunidad de que invitado para Estados Unidos, para Colombia, para Argentina, pero no, nunca quise, y gracias a Dios que el año pasado, en octubre, pude ir y cumplir mi sueño de conocer la isla de Pascua. Un proyecto para comprar minibús, porque la municipalidad después nos mandó un bus de esos que dieron de baja de Santiago, bus amarillo, que ya está en la chatarra, y el Ceremi de Transporte de Copiapó me dijo que él no podía hacerle un proyecto por un minibús porque el CORE lo castigaba si presentaba proyectos de menos de 50 millones. Entonces yo le dije: mire, jefe, eso es muy fácil. Nosotros somos uno. Carrizal Bajo tiene el mismo problema que nosotros. Ahí usted tiene dos. Búsquese un tercero usted que anda por toda la región y va a tener 54 millones. Y no va a haber ningún problema. Este señor se golpeó la cabeza. No se me había ocurrido. Entonces me dijo: mire, para seguir adelante, usted va a tener que ir y hablar con el intendente y que el intendente dé la orden. Intendente. Y me dijo: ¿en qué anda, hincha? Le conté yo. No, dijo, dile que hablaste conmigo y que te haga el proyecto al tiro nomás. Y cuando iban a hacer la entrega, este señor, el Ceremi, me llamó a mí como a las 8 de la noche, porque el otro día era la entrega. Me dijo: don Juan,
¿el alcalde a usted lo invitó a la ceremonia de mañana que son la entrega de los buses? No, le dije, no tengo idea. Pero ¿cómo? Dijo, si usted es el gestor del proyecto, usted tiene que estar acá, pues, man. Pero no me ha invitado. Yo lo invito, dijo. Así que vengan más mañana. Ya. Me fui al otro día, gobierno. Y ahí tenían los 6 minibús afuera de la intendencia. Y habló el Ceremi y ahí se dirigió directamente a mí y me dijo, don Juan, aquí están sus buses que fueron solicitados por usted. Tenemos comunicación, compramos radiotransmisor, un socio de acá, amigo y socio, tenía la familia en Vallenar, ellos lo atendían en la radio en Vallenar, le contratamos la antena ZECO, una empresa que se dedica a eso en Vallenar, y nosotros necesitábamos una llamada de teléfono, llamábamos a la radio, la señora, la hija, lo hacían los contactos y podíamos comunicarlo. Comunicación, tener televisión para estar informado de lo que pasaba en el mundo, en la ciudad. Entonces, llamamos un día lunes al canal 13 de Santiago. Me contestó una secretaria muy amable y me dijo, mire, dejen los datos porque don Roberto Pla, todavía me acuerdo el nombre del señor, esto fue el año 2005, y don Roberto Pla está en el 95, está en el extranjero, pero llega el miércoles. Así que cuando él llegue, yo le voy a explicarle y le voy a devolver el llamado. Y que ellos estaban de acuerdo en colocarlo, pero que era compartido. En primer lugar, ellos no entraban con terrenos de bienes nacionales, no entraban a tratar terrenos con bienes nacionales, que tenía que ser un particular que le dieran como dato 400 metros cuadrados de terreno, 20 por 20, con un comodato por 25 años. Aparte de eso, había que hacer una caseta tipo que ellos le iban a mandar las medidas y una antena, que también ellos iban a mandar las medidas. Entonces, ningún problema. Y le dijo, para usted, dijo, ningún problema. Llamó al tiro delante de nosotros llamó a un de estos contratistas que tienen y le dijo delante de nosotros que hiciera la antena de acuerdo a esas medidas que nosotros andamos trayendo. Y para sanear los títulos de dominio, que eran más o menos un poco más de 20, también hicimos los contactos con bienes nacionales y que la gente era muy entendible y no tuvieron ningún problema en acceder a nuestras peticiones. Mandaron un ingeniero, hicieron las mediciones de los terrenos y en poco tiempo le dieron a todas las personas que no tenían el título y estaban viviendo en ese tiempo acá su título de dominio. Fue mucha gente, como le decía, empresas que lo apoyaron, pues larga la lista de enumerarla, pero ellos saben de que nosotros siempre lo estamos recordando y los llevamos en nuestro corazón en una forma de agradecer. Y antes de entregar, no teníamos sede social. Pedí una sede yo a la CEPLAC de Huasco y me pidieron las medidas, un croquis, que por aquí usted lo va a ver, que están acá los croquis, lo va a ver ahí donde me piden eso y es la misma sede que yo había pedido. La comunicación. Las paneles solares, también conseguimos paneles solares para toda la familia de acá, estanques de agua, de esos de fibra de vidrio de 500 litros con su torre. Conseguimos proyectos de riego, proyectos de ajo, proyectos que nosotros los planteamos como junta de vecinos. También el don Hugo Durán, que en paz descanse, que era el jefe del DAEN de Huasco, siempre a mí me mandaba, retiraba los proyectos más complicados. Entonces, el último proyecto que él me mandó fue de que yo le siguiera el rumbo a un proyecto que habían presentado para comprar 2 furgones, uno para Carrizal y uno para acá. Fui 5 veces a Coyhaique, ya no era presidente de la Junta, sino fui 5 veces hasta que el proyecto salió aprobado. Que la CONAS hizo un proyecto y los contrató, en el fondo nosotros le dimos el proyecto para forestar la escuela.
Nosotros hablamos con un señor que trabajaba en la municipalidad, que siempre estaba muy llano a cooperarlo, muy tratable, don Guillermo Velázquez, que ahora trabaja en Guacolda. Él lo hizo todo el diseño de las áreas verdes, de donarle el terreno de la capilla y los salones al obispado. Y ahora esos terrenos son de la comunidad del obispado, y aquí en ese cuadro. También, aparte de ya que nada que ver con el tema, pero más como un tema humanitario, me tocó participar, aunque nadie lo cree, en el tema del agua potable de Carrizal, servidor público. Yo la mayor parte la trabajé en empresas públicas y tengo esa vocación, la siento, la llevo por dentro. Y no me gustan las envidias, no me gustan las discusiones, me gusta que la gente pueda prosperar. Yo me alegro cuando una persona surge, no le ando haciendo críticas negativas, ni mucho menos, y estoy lleno de cooperar a la persona que sea. Son entretenidos, son simpáticos, y lo que sí me llena de alegría, de emoción, poder ayudar a la gente. De hecho, me tocó ayudar a 4 adultos mayores, una señora y 3 abuelitos, que ellos vivían acá y no tenían ninguna entrada, no tenían cómo subsistir. Nosotros con mi señora siempre le íbamos a dejarle cositas y todo, y había una señora que era enferma, estaba enferma de la cabeza. Y un día yo dije a esta señora, las voy a jubilar. Y fui a hablar con el sobrino de la señora. Me dijo, Juan, dijo, si no tiene ni carnet, pues, no importa, no importa. Fui al registro civil, hablé con el jefe. Me dijo, no se haga problema, dijo, yo no lo conocía, no se haga problema, dijo, nosotros vamos y le sacamos carnet. Como un mes para la Navidad, y me dice, don Juan, salió rechazada la jubilación de la señora Freddy. ¿Y por qué? Le dijo, no, dijo, porque hay muchas y es muy poco el tiempo. Yo le dije, ¿y quién es la persona que tiene que aprobar en la intendencia? Un señor, Carlos Díaz, para que se llamaba. Ah, le dije, ¿y usted me puede dar el teléfono? Sí, pues me lo dio y yo lo llamé. También jugábamos radio y fútbol. Y se alegró lo que me escuchó y todo, yo le conté, pues, le pedí el teléfono. No, Juan, ningún problema, dijo, yo te apoyo. El día 23 de diciembre llevé a la señora, al caballero, porque se le dio poder ahí mismo con el registro civil, a pagarse la jubilación en Vallenar. Y de ahí ya quedó con su jubilación. Cambiar un poco su modo de ser, su arrogancia, su prepotencia en algunas cosas, su envidia, porque tratar de luchar para que este lugar siga prosperando, sino que no se atrase, y no tratar de obtener cosas personales, sino que sean cosas que vayan en pos de la comunidad, como lo hicimos nosotros de un principio, haciendo todas las cosas. Pero yo veo que eso falta. No peleen entre ellos, que sepan convivir con la gente, apoyar al que más necesita. Y yo creo que si eso sucede, Cantolagua volvería a ser lo que fue en sus tiempos hermosos.